Muy buenos días, estimados alumnos. Les da un saludo afectuoso el profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, ¿no? En esta oportunidad, como está tutora Magdalena. En esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica de la semana número 12, ¿no? El tema es aprendizaje 2 desde el enfoque cognitivo, ¿no? Entonces ese es nuestro tema. Avanzamos hacia la práctica. Ya, vamos a ponerle un poquito más de zoom para que se vea más claro. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí vamos a ver. Bien, disculpas, era de a la atención psicopedagógica de la PRE, ¿no? La tutora Priscila que me estaba llamando. Bien, entonces empezamos con la pregunta número 1. Ya, entonces dice así. Esther es docente de educación inicial, está enseñando a sus alumnos los colores y les ha pedido que traigan témperas y varios envases donde puedan mezclarlos. De esta manera les permita observar qué color se forma a partir de las combinaciones, ¿no? Podemos afirmar que Esther en su enseñanza se guía de la teoría del aprendizaje Raya, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo en el enunciado es que el alumno está experimentando, ¿no? Está experimentando con los colores, las témperas, ¿no? Para ver los colores, ¿no? La combinación de colores. Entonces, el mismo alumno que se vaya dando cuenta, ¿no? Qué color sale de la combinación, ¿no? De dos colores o tres colores, ¿no? Entonces, si se parte de un hecho concreto, ¿no? Se parte de un hecho concreto, se parte de premisas y se llega, ¿no? A una conclusión, ¿no? Se llega a un resultado, ¿no? De manera por inferencia. Eso es parte de la tesis del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Entonces, acá la respuesta correcta sería la D. Profe, buenos Sí, días. buenos días. Una pregunta sobre lo Sí. que es el aprendizaje cognitivo. Ujú. ¿Cómo yo puedo saber si un enunciado tiene que ver con ello? Ah, ya, ya. Eh, eh, Se puede identificar que es un aprendizaje cognitivo porque cuando se produce el cambio de comportamiento, de actitud o de información, cuando se produce el cambio, es como consecuencia de haber utilizado un proceso cognitivo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo comparo, ¿no? Entre mis maneras de estudiar en el colegio y mi manera de estudiar acá en la pre y cómo yo he corregido algunas formas de estudiar. O sea, estoy haciendo una operación intelectual de comparar, ¿no? Entonces, estoy utilizando el pensamiento allí. Eso es un aprendizaje cognitivo, ¿no? O sea, ahí estoy utilizando el pensamiento. O si no, también otra forma, ¿no? Otro ejemplo.
cuando yo estudio y trato de memorizar lo que yo he estudiado, ¿no? Entonces utilizo cuadro sinóptico, ¿no? O utilizo una metáfora para poder recordar mejor o una mnemotecnia para poder recordar mejor esa información. Ahí también es un aprendizaje cognitivo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un proceso cognitivo, en este caso la memoria, ¿no? Entonces, cuando en el ejemplo se vea que se utiliza un proceso mental, un proceso cognitivo, ¿no? Llámese atención, llámese memoria, pensamiento, ¿no? Motivación. Entonces, ya yo digo, esto es desde el punto de vista cognitivo, ¿ya? Profe, No entonces sé, tiene que haber un cambio y luego una comparación de lo que ha sido antes con lo que es ahora, ¿no? esa es una manera, hay varias maneras, ¿no? Hay varias, pero recuerda que tú tienes que ver allí que en ese ejemplo que se utilice un proceso cognitivo, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, si yo eh, estoy viendo, em, no sé, de repente la televisión, ¿no? Y en eso veo que mi niñito se acerca con sus deditos a poner las manos en el tomacorriente, ¿no? Y no le presto atención a eso. En eso mi niñito grita y yo volteo inmediatamente, ¿no? Le presto atención ya a mi niño después que está llorando, ¿no? Y que se ha pasado corriente. Ahí también es un cambio cognitivo, ¿no? O sea, yo ya aprendí, ¿no? ¿Por qué? Porque presté atención a ese hecho, ¿no? Es decir, cuando en un cambio de conducta está implícito, está implicado un proceso cognitivo como la atención, memoria, pensamiento, motivación, ¿no? Entonces, a eso le llamamos nosotros aprendizaje cognitivo, ¿no? O sea, siempre tiene que estar presente allí un proceso cognitivo, ¿no? Y nosotros ya hemos estudiado lo que es atención, lo que es percepción, lo que es pensamiento, ¿no? Lo que es memoria. Ya sabemos qué es, qué son esos procesos, ¿no? Entonces sí podemos identificar un proceso cognitivo. Profe, ¿Alguna y cuando pregunta? sería conductual ya no estaría el proceso cognitivo, ¿no? Claro, ahí ya sería Ah, ya, solamente claro. una relación estímulo-respuesta, ¿no? Saludo, me contestan el saludo nada más. No tengo por qué pensar. Y ya, como me han contestado el saludo, ya se me quedó la conducta de saludar siempre a esa persona, ¿no? Entonces, Sí, profe, queda claro. ajá, ya, ya, ¿Podría ser la dos para poder ver eso del proceso ya, cognitivo? muy bien, ah, ya, perfecto. Eh, dos. El aprendizaje desde el enfoque cognitivo plantea que el cambio ocurre en los procesos mediadores, los cuales son operaciones mentales que permiten captar e interpretar la información, transformarla y orientarla a la toma de decisiones. Considerando este enfoque, o sea, el enfoque cognitivo, señala el valor de verdad, verdadero o falso de las proposiciones que reflejen el concepto de aprendizaje cognitivo, ¿no? Uno, una gimnasta que quiere sacar un puntaje perfecto, analiza, ya me está dando, mira la clave, ¿no? Acá, esta es una operación intelectual ya, analizar, ¿no? Ya me está dando la clave. Analiza mediante un video sus movimientos y observa sus errores para corregirlos y así alcanzar el puntaje deseado. Entonces, como está utilizando pensamiento acá, ya este es un cambio, un aprendizaje desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Dos, un emprendedor quiere incrementar ventas. Observa que su competencia promociona ofertas y así gana más clientes, por lo que decide incrementar el número de sus seguidores ofreciendo descuento. También, ¿no?
ya se ha producido un cambio, ¿no? Ahora ya está ofreciendo descuentos, ¿no? Producto que ha hecho una comparación con su competencia, ¿no? Entonces, eso también ya es cognitivo, ¿no? Profe, esa Ujú. parte que dice observa, ¿también tendría algo que ver? Así como Bandura Observo. que dijo el aprendizaje observacional. Ya, claro, es parte del, sí, sí, es parte, pero acá está implícito también y fundamentalmente el aprendizaje cognitivo. ¿Por qué? Porque ya está comenzando a comparar, ¿no? Comparar qué cosa hace la competencia y qué puede hacer él para ganar más clientes. Y entonces llega a la conclusión que lo que puede hacer es ofrecer descuentos, ¿no? O sea, sí, está más presente, ¿no? El aprendizaje cognitivo acá. No te está diciendo que hace igualito como lo hace el otro, ¿no? ¿No? Porque en el aprendizaje observacional es copia fiel, ¿no? De lo que hace un modelo, ¿no? Ya. Entonces, la número 3, un universitario salió a una fiesta y bebió en exceso. El siguiente día estuvo con resaca, dolor de cabeza y náuseas, por lo que decidió bajar su consumo de alcohol. Ya, acá sí estamos viendo un aprendizaje conductual, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo la respuesta de beber en exceso y cuál fue la consecuencia, el efecto de beber en exceso, las náuseas y el dolor de cabeza, ¿no? Entonces eso funciona como un castigo, ¿no? Positivo, ¿no? Un castigo positivo y la consecuencia es que redujo su consumo de alcohol, ¿no? Entonces esto ya no es cognitivo, ¿no? Esto no es cognitivo. Entonces sería verdadero, verdadero, falso. ¿Dónde está? Ya la A. Esa sería la respuesta correcta, ¿no? La A. Profe, ¿podría también hacer la 8? La 8, ya. Ya, la 8 dice, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que se desarrolla de manera colaborativa, que enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleven a plantear propuestas ante determinada problemática. Determinada problemática. Los estudiantes pueden planear, implementar y evaluar actividades con fines que tienen aplicación en el mundo real, más allá del salón de clase, ¿no? Del texto anterior es correcto inferir que, ¿no? Ya. Uno, el aprendizaje basado en proyectos se fundamenta en la teoría conductista, dice, ¿no? No estamos viendo que acá se analicen estos temas en función de estímulos y respuestas, ¿no? Sino, Profe, hay una parte sí. que dice planear, implementar y evaluar. ¿Eso tiene que ver con la metacognición? Claro, son estrategias metacognitivas, ¿no? Sí, sí. Entonces, acá no hay, entonces, lo que está planteando la proposición uno, ¿no? Entonces, no la consideramos. Dos, los estudiantes aprenden por recepción significativa. Para que sea recepción significativa, tienen que relacionar, ¿no? Los nuevos conocimientos con la experiencia previa. No, y tampoco no lo está señalando, ¿no? Acá no lo está señalando. Eh, que los lleve a propuestas de determinada problemática. Implementar y evaluar, ajá, en el mundo real más allá del salón de clase. Ya. O sea, el aprendizaje por proyectos es, por ejemplo, entender el tema de la socialización, por decir un caso, ¿no? En psicología, ¿no? Este,
analizar de repente la labor que realizan los asilos de ancianos, ¿no? La labor que realizan los centros de acogida a niños abandonados, ¿no? Entonces allí se analiza, se estudia, ¿no? Conjuntamente con todos los chicos, ¿no? Esa labor, ¿no? Y de ahí se van sacando los conceptos, ¿no? Por eso dice que es un aprendizaje, ¿no? Incluso el mismo término lo está diciendo, ¿no? Cooperativo, colaborativo, ¿no? Entonces acá siempre hay palabras claves que te orientan la respuesta, ¿no? Entonces la dos tampoco no es, ¿no? Y tres es un caso ilustrativo del aprendizaje cooperativo, ¿no? Esto está clarísimo, ¿no? Ya te está induciendo a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, la respuesta correcta acá sería la E. A ver, vamos a ver. Ya la E. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profesor, todo claro. Gracias. Ya. Ya, entonces nos tocaría la tercera pregunta. Acá dice, Teresa el año 2021 regresó a dictar clases. Le preocupaba que sus alumnos no la escucharan, ya que tendría que dictar sus clases con mascarilla, por normas impuestas en la institución. Ella consideraba que sus alumnos debían de escucharle y así poder captar la atención de ellos. Solo así podían entenderle y aprender, por lo que decidió usar micrófono para poder dictar su clase y mantener la atención de sus estudiantes. Ya está utilizando términos cognitivos, ¿no? Atención, ¿no? Eh, atención es un término cognitivo. Entender, ¿no? Ya es un proceso cognitivo, pensamiento. Entender, comprender, pensamiento, ¿no? Ya está utilizando esos. Favoreciendo que los niños, los contenidos sean perceptibles, otro proceso cognitivo, perceptibles y retenidos, ¿no? Memoria, ¿no? Entonces, posteriormente y retenidos posteriormente. Podemos afirmar que la preocupación de Teresa se ajusta a lo planteado por la teoría cognitivista Aya. ¿Qué tipo de teoría es lo que nos está planteando, no? Entonces, esa teoría que dice que el aprendizaje es producto de la secuencia, ¿no? De procesos cognitivos en donde la memoria tiene el proceso central, ¿no? Es la teoría del procesamiento de la información, ¿no? Esta teoría em, establece una similitud en la forma como trabaja la mente. Dice, es igualito, la mente trabaja igualito como trabaja una computadora, ¿no? O sea, la computadora tiene un hardware, o sea, la parte física, ¿no? De la computadora, ¿no? Los transistores, los dispositivos, y un software, ¿no? Son programas. Y estos programas tienen una secuencia, ¿no? Entonces, de allí la psicología ha recogido, ¿no? Esos aportes del funcionamiento de la computadora que han sido sistematizados en una teoría que se llama la teoría del procesamiento de la información. Esa es la teoría del procesamiento de la información. Entonces, esta teoría dice que el ser humano también aprende, ¿no? Aprende igual como la computadora procesa información, ¿no? Y cómo procesa información la computadora en una secuencia, ¿no? De atención, percepción, ¿no? Pensamiento, memoria y toma de decisiones. Entonces acá tenemos la A. Pues Profe, dice tenía una acá, pregunta. ¿Podría ayudarme, por sí, favor? a ver. Dice, existen tres categorías de estrategias de aprendizaje: cognitiva, metacognitiva y afectiva. Muy bien, ajá. Estrategia de aprendizaje. Las cognitivas son técnicas para aprender y codificar.
comprender y recordar la información en función de determinadas metas de aprendizaje. Las metacognitivas se vinculan con la planificación, control y evaluación que hacen los estudiantes de sus procesos mentales. Las afectivas se relacionan con los motivos, intenciones, metas. No, metas. No, eso ya no es cognitivo. Metas no es cognitivo, ¿no? Y emociones que intervienen en la asimilación de. Claro, las estrategias afectivas son estrategias de apoyo al aprendizaje. O sea, no intervienen directamente en el aprendizaje, sino es como un soporte, ¿no? O sea, yo tengo que estudiar, pero para estudiar tengo que tener entusiasmo, curiosidad, ¿no? Si no, no aprendo, ¿no? Ya. Entonces, dice, señale la alternativa que refiere correctamente las técnicas de las tres categorías. Ya, entonces vamos a ver, cognitiva, ¿no? Planteamiento de preguntas, plantearse preguntas, puede ser, claro, ajá. Metacognitiva, mapas conceptuales, no. Eh, el mapa conceptual es una estrategia cognitiva, no es metacognitiva, ¿no? Lo metacognitivo es evaluar si yo utilizando mapas conceptuales, no, mi aprendizaje es mucho mejor que utilizando otras estrategias, ¿no? Ahí sí, eso sí es metacognitiva. La metacognitiva es cuando yo establezco estrategias de planificación, ¿no? De control y de evaluación, ¿no? Entonces, yo ya lo descarto porque no está considerado mapas conceptuales como metacognitiva. Afectiva, creencia de eso sí, esto sí es afectivo, ¿no? Tener confianza en mí mismo, sé que lo puedo hacer, ¿no? Eso sí es afectivo, es de apoyo, ¿no? Profe, ¿en qué parte Sí, de la teoría está eso de afectiva, lo de cognitiva? acá está, creo, a ver, mira. ¿Las Estas, estrategias de aprendizaje serían consideradas como cognitivas? sí, ajá, como cognitivas, son estrategias cognitivas. Estas son. Sí. Y la metacognitiva es una estrategia superior, ¿no? O sea, uno no podría asumir una estrategia metacognitiva si antes no hace uso de las estrategias cognitivas, ¿no? El repaso, la elaboración, la organización, la supervisión de la comprensión, ¿no? Porque lo metacognitivo es ver y evaluar qué sí resulta, ¿no? Qué sí ayuda a entender, a aprender, qué sí ayuda y qué no ayuda, ¿no? ¿No? Entonces ya implica que es un manejo, ya tiene uno un manejo ya de estrategias cognitivas, ¿no? Ahí está la información. Profe, hasta la parte que dice supervisión de la comprensión sería perdón, cognitivo. Sí, sí, esto Wow, es sí, ¿no? cognitivo, efectivamente. Sí, claro. Ajá, sí. Y la parte última ya es lo que es afectivo, ¿no? ¿O no? Claro, ahí es cómo manejar la motivación, cómo manejar el tiempo, ¿no? Para no procrastinar, ¿no? Todo eso, manejar la ansiedad, la tensión, ¿no? Ese es, son estrategias de soporte, de apoyo, de autocontrol emocional, ¿no? Y la estrategia madre a la que debemos de llegar todos, ¿no? Es a tener estrategias de metacognición, ¿no? A eso se refiere. Ya, seguimos. Entonces, acá lo descartamos, ¿no es cierto? Porque metacognitivo no es manejar mapas conceptuales, ¿no? Incluso acá también lo señala, ¿no? Acá, estrategia de organización, cognitivo, ¿no? Jerarquización, usar mapas conceptuales. Acá sí está bien. Ya. Las dos.
Cognitiva, parafraseo. Ya, claro, porque es una estrategia cognitiva de elaboración, decirlo con nuestras propias palabras. Eso sí es cognitivo. Está bien, eso está bien. Metacognitivo, subrayado. No, pues, ¿no? Es una estrategia muy básica, es una técnica muy básica el subrayado, ¿no? Ya la descarto ya, ¿no? La Sería descarto, la verdad. cognitivo, ¿no, profesor? La subrayado. Claro, cognitivo, sí. Ajá, sí, sí, sería cognitivo. ¿No? Ya, la 3, o sea, ni la uno ni la 2 las consideramos como correctas, ¿no es cierto? 3, cognitivo, Profe, la parte atención. que dice en la 2 afectiva participación en grupos estudio, ¿tendría que ver? Sí, claro, sí, es afectiva. Ajá, sí, sí. O sea, es el manejo de recursos que pueden facilitar el aprendizaje, ¿no? Eso es lo afectivo. El manejo de recursos, por ejemplo, saber pedir ayuda, ¿no? Cuando uno no sabe, ¿no? Eso en la vida va a ser cognitivo, ¿no? Eso es afectivo, ¿no? Si yo no sé, pido ayuda, ¿no? Me involucro en grupos de estudio, ¿no? Entonces sí, eso es afectivo, ¿no? Son ayudas importantísimas, ¿no? Ya. La tercera dice cognitiva, atención selectiva, también atención selectiva. Elaboración de acrósticos, eso es mnemotecnia. Mnemotecnia, reglas mnemotécnicas son estrategias muy básicas, cognitivas, ¿no? Son estrategias de elaboración, ¿no? Muy básica, demasiado básica ya, ¿no? Ya, acá está, ¿no? Estas son mnemotecnias, palabra clave, rimas, ¿no? Estas son mnemotecnias. Ya, entonces eso no es metacognitivo. Grabación de acrósticos. Esto sí, afectivo sí es manejo del estrés, también es, ¿no? O sea, ya descartamos uno, dos y tres, ¿no? Profe, disculpe, dijo que atención selectiva sí era, pero metacognitivo, evaluación de acrósticos no, ¿no? No, eso no puede ser, pues, ¿no? O sea, para poder recordar los nombres de los ríos de la cuenca del Pacífico, del Perú, ¿no? Todos los ríos, los 50 y tantos ríos, ¿no? Desde Río Tumbes, Reque, La Leche, Viruje, Getepec, todos esos ríos, ¿no? Entonces yo digo, para recordarlos, formo palabras o frases con la primera letra de esos ríos, ¿no? Entonces, esa es una regla mnemotécnica, ¿no? Es como son acrósticos, ¿no? Eso no significa metacognición, ¿no? Profe, un Metacognición, acróstico es como una mnemotecnia ¿cuál? o algo así, Claro, sí, ¿sí, sí, no? sí, sí. Ujú. Ahí, creo que algunos profesores en algunos cursos les enseñan también, ¿no? Estas reglas mnemotécnicas, ¿no? A veces cuando necesitan recordar, por ejemplo, los pisos ecológicos de Pulgar Vidal, ¿no? ¿No? Chala, Puna, ¿no? Suni. Entonces forman palabras con las primeras letras de esos nombres, ¿no? Para poder recordarlo mejor. Em, 4. Elaboración de cuadros está muy bien, ¿no? Repaso, no, ¿cómo va a ser repaso metacognitivo? Ninguna es, ninguna, no hay ninguna. A ver, la meta se vinculan con las planificaciones, las afectivas relaciones, señale que refiere correctamente las técnicas de las tres. Ya está mal, está grave esta pregunta. Ninguna es. Ya lo hemos analizado.
ninguna. Profe, pero ha Creo sido que reciente el problema de que ha construido este test es que no entiende lo que significa metacognición. Acá se ha equivocado. En todo lo que es metacognición se ha equivocado. Acá ha venido el error, ¿no? Metacognición, metacognición. Acá está el error. O sea, no ha puesto una que sea correcta de metacognición. O sea, cómo va a ser el mapa conceptual? Usar mapa conceptual es metacognitivo. Usar subrayado es metacognitivo. Usar elaboración de acrósticos es metacognitivo. Repaso metacognitivo. Ninguna es metacognitivo. Ha debido poner una que sea metacognitiva, ¿no? Una. Ya entonces la descartamos porque está mal, está grave esta pregunta. Profe, en el Buenas tardes. control, ¿Sí? Sí, dime, Melody. disculpe, en esta pregunta digo, el control tiene que ver con lo que es la verificación de los avances y todo eso, pero eso como que dice repaso, no tiene nada que ver, ¿no? No, no te entiendo. A ver, dime. Es que hay una parte que metacognitivo tiene que ver con la planificación, el Exacto, control y la evaluación. Pero exacto. eso de evaluación con lo que es el repaso no tiene nada que ver, ¿no? ¿No se asocia? Ah, ya. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, tiene una relación, ¿no? O sea, supervisión de la comprensión, que es una estrategia es una estrategia cognitiva, ¿no? Tiene que ver con evaluar la calidad de mi aprendizaje, ¿no? Pero, pero, la estrategia de evaluación dentro de la metacognición, yo evalúo la calidad de mi aprendizaje, pero no en abstracto, no en abstracto, como lo dice la supervisión de la comprensión. Evalúa, ya estudiaste, ya estudiaste. Ahora vamos a ver cuánto sabes, pues, ¿no? Eso es lo que dice supervisión de la comprensión, ¿no? En general, en abstracto, ¿no? Eso es lo que dice supervisión de la comprensión. En cambio, la estrategia de evaluación, según la metacognición, ¿no? Es hacer una evaluación de cuánto sabes, pero en función no de lo general, sino en función de lo que tú habías planificado. Porque la persona ha planificado previamente, ¿no? O sea, yo tengo 2 horas para estudiar, tengo una semana para estudiar, y en estas 2 horas, en estas semanas, yo tengo que aprenderme bien estos 2 temas o estos 3 temas, ¿no? Entonces, después que ha ocurrido esas 2 horas o esa semana, yo tengo que hacer una evaluación de mi planificación y de la calidad de mi aprendizaje en ese tiempo que yo me había propuesto, ¿no? O sea, es más completa. La evaluación es mucho más completa en la metacognición, ¿no? Porque la metacognición es ser consciente, ser muy consciente de tus procesos de aprendizaje, ¿no? Y ser muy consciente de aquello que sí funciona y que no funciona. A lo que las estrategias cognitivas son técnicas muy mecánicas, ¿no? Muy mecánicas. La metacognición es, chicos, como una metáfora, ¿no? Es como el halcón, ¿no? Que mira desde arriba, ¿no? Todo lo que ocurre abajo, ¿no? Entonces, la metacognición es evaluar las dificultades que tienen los contenidos, los cursos, ¿no? Las estrategias que tú utilizas, qué estrategia sería mejor para ese contenido de ese curso y qué no funcionaría ahí, ¿no? Y rectificar, si no funciona, rectificar, corregir inmediatamente, ¿no? Para que vuelvas a planificar otra vez, ¿no? Por eso que metacognición, otro nombre que le ponen es aprender a aprender, ¿no? Ser consciente, ¿no? De tus procesos de aprendizaje. ¿Ya? Sí, Profe, profesor, gracias. profe, ¿puede pasarme Sí. las claves, por favor?
¿La Las qué? claves de esta semana. Claves. Ah, la clave de esta semana, ya. Ahí creo que la ha compartido Melody, ¿no? Profe, yo lo Melody, pasé hace rato, profe. sí, Está bien, profesor. sí, El esas son, profesor ajá, esa es puede la dar las clave. claves. Ya, ya, perfecto. Ya, seguimos. Seguimos con la práctica. Ujú. Ya. Entonces, pregunta 4 dice, Marixa ha estudiado japonés y el último bimestre viajará a Japón para poder afinar el dominio del idioma. Sus maestros afirman que es importante aplicar lo aprendido en un contexto real. Esta explicación se relaciona, se relaciona con la teoría del aprendizaje raya, que permite relacionar los raya con la experiencia previa, ¿no? Ya me está, ya me está orientando allí la respuesta, ¿no? La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel señala que se puede aprender siempre y cuando el alumno, ¿no? Utilice sus conocimientos previos y los relacione con la nueva información, ¿no? Si yo quiero aprender de repente, no sé, sobre genética, ¿no? Sobre genética, cromosomas, herencia, leyes de la herencia, ¿no? Entonces, cualquier alumno en cualquier nivel educativo, ¿no? Así sea inicial, ya tiene conocimientos previos sobre ese tema. Así nunca haya escuchado una clase. Eso es lo que dice Auswell, ¿no? O sea, hay experiencias, este, que se relacionan con los contenidos curriculares, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Que el niño eh, comente eh, en qué se parece él a su papá, ¿no? En qué rasgos se parece a su papá, ¿no? Entonces, y eso es una experiencia previa, ¿no? Que encuentre, por ejemplo, no sé, si hay animales clonados ya, ¿no? Hay animales clonados. Si sabe de algún animal clonado, ¿no? O sea, hurgar cuáles son las experiencias previas que tiene el alumno, activarlas, ¿no? Para luego, recién ahí dar la nueva información, ¿no? Del contenido curricular. Porque si no hacemos eso, dice Ausubel, el alumno no va a entender, ¿no? La clase, ¿no? Porque le va a parecer una clase abstracta, fría, fosilizada, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de aprendizaje significativo, ¿no? Esta aplicación se relaciona con la teoría del aprendizaje significativo que permite relacionar los conocimientos nuevos con la experiencia previa, ¿no? Ya. Entonces acá tenemos la C. ¿Qué dice acá eh, Ana dice, profesor, ¿podría explicar la 3 de esta semana? Ya, ya. La, la, la 3 estamos señalando acá que esta profesora se está enfocando en activar procesos cognitivos, ¿no? ¿En qué se está preocupando? En que los alumnos la atiendan, ¿no? Que los alumnos perciban lo que está dando esos contenidos, ¿no? Y que puedan retener esa información, ¿no? O sea, en eso se está preocupando eso la profesora acá dice, ¿no? Entonces, cuando
se está haciendo hincapié en la secuencia de estos procesos cognitivos, ¿no? ¿Cuál es la teoría que habla sobre secuencia de procesos cognitivos en donde la memoria tiene el rol fundamental para el aprendizaje, ¿no? Es la teoría que habla que la mente humana funciona igual como una computadora, ¿no? Es la misma teoría. Dice, la mente humana trabaja, funciona como si fuera un ordenador, una computadora, ¿no? ¿Y cómo se llama esa teoría que da sustento, ¿no? a la computadora? La teoría del procesamiento de la información. Entonces, está acá, ¿no? Esa teoría, por ejemplo, dice, mira, tú quieres aprender muy bien, entonces te voy a enseñar cómo funciona la memoria. La memoria tiene tres etapas, ¿no? Una etapa de registro, una etapa de almacenamiento y una etapa de recuperación. ¿Quieres ser buen alumno? ¿Quieres aprender bien? Tienes que utilizar técnicas de estudio en esas tres etapas de la memoria, porque ellos le dan mucha importancia a la memoria, ¿no? La teoría del procesamiento de la información. Entonces, registro, ordena tu material, destaca qué cosa es importante, qué no es importante, utiliza diferentes colores para resaltar la importancia de los contenidos, ¿no? Ahí estás haciendo registro. Luego, almacenamiento, ¿no? Tienes que guardar la información. Y para guardar la información, utiliza técnicas, ¿no? de almacenamiento. Haz cuadros sinópticos, haz mapas conceptuales, línea de tiempo, ¿no? Ahí estás almacenando información. Pero ya con eso, ¿ya vas a aprender? No, 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 porque te falta la tercera etapa de la memoria, que es recuperación, ¿no? Significa que tú, antes de entrar a evaluación, tienes que practicar lo que ya sabes, ¿no? Entonces, ahí estás haciendo recuperación de la información. Eso es lo que dice esta teoría. Ah, ya, pero en el caso por descubrimiento, Ana, acuérdate que lo central en el aprendizaje por descubrimiento, claro, ese es un detalle, es una característica, lo que tú señalas, pero lo central es que el alumno experimente con la información, tiene que experimentar, ¿no? O sea, allí no es que el profesor le va a dar contenidos, ¿no? El profesor no da contenidos, acá está dando contenidos, ¿no? En el aprendizaje por descubrimiento, el alumno descubre el contenido de la información, las conclusiones de esa información, ¿no? Entonces, em, como yo les decía, ¿no? Si yo quiero enseñar sobre socialización a mis alumnos, ¿no? Entonces, yo los mandaría que investiguen, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la ausencia de los padres en los niños, ¿no? ¿Qué produce la ausencia de padres en los niños? Vayan ustedes a un albergue de niños abandonados, ¿no? ¿No? Yo no le estoy dando el concepto de socialización. Ellos mismos tienen que encontrar el concepto de una buena y una mala socialización, pero experimentando, ¿no? Porque en el aprendizaje por descubrimiento hay que partir de cosas concretas. Por eso hablan de razonamiento inductivo, ¿no? De lo particular a lo general. O sea, yo no, como profesor no puedo venir a darles un concepto sobre socialización, ¿no? Sino el mismo alumno tiene que llegar a entender lo que significa socialización después que ha experimentado, ¿no? Con, con casos de buena o mala socialización. ¿Ya? Entonces acá Profe, ¿puede hacer la uno? perdón, Después puede hacer la uno. la uno, ya, ¿Por qué no sería la B? ya. Yo pues, digo que es la B porque están creando nuevos conocimientos Ah, ya, a al ver, vamos a combinar. leerlo, ya, vamos a leerlo. Esther es una docente inicial, está enseñando a sus alumnos los colores y les ha pedido que traigan témperas y varios envases donde puedan mezclarlos. De esta manera les permite observar
qué colores se forma a partir de las combinaciones. Pero acuérdate que acá no está diciendo, a ver, alumnos que partan de sus experiencias previas. Para que sea aprendizaje significativo, el alumno tiene que utilizar sus experiencias previas, ¿no? Acá ha tenido que decirle de repente, ¿no? Su ropa, ¿no? ¿De qué color es, ¿no? ¿De qué color es su ropa? ¿Qué colores son los que más les gusta, ¿no? O sea, que parta realmente de sus experiencias previas, ¿no? Y eh, en el aprendizaje significativo, el profesor no da un espacio para experimentar, no da ningún espacio para experimentar. ¿Por qué? Porque el profesor viene con información ya. O sea, la información, perdón, en el aprendizaje significativo, el profesor viene con su teoría ya. ¿No? No hay espacio para experimentar, ¿no? Por eso se llama, su nombre completo es aprendizaje significativo por recepción. Así es su nombre, aprendizaje significativo por recepción, ¿no? Entonces, allí el rol del alumno es recibir la clase del profesor, ¿no? ¿No? ¿Ya? O sea, no hay esa tesis central del aprendizaje significativo que dice que el alumno para aprender tiene que relacionar su experiencia previa con la nueva información. No sé si está claro. Profe, y el descubrimiento es por esto, curiosidad, ¿no? Curiosidad del alumno. Curiosidad y experimentación. Curiosidad. Eh, no sé si en el colegio, cuando, por ejemplo, te han mandado a hacer tareas, asignaciones, que tú hagas un ensayo, ¿no? Hagas un ensayo y que busques información en Internet. Eso sería parte del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que tú investigues, pues, ¿no? Que tú investigues, ¿no? Entonces, el alumno, el profesor no da información, el profesor no da contenido académico, no da, ¿no? Solamente da pautas, ¿no? Y el alumno tiene que llegar a al concepto, ¿no? A la teoría, el alumno, a través de la reflexión, de la experimentación, ¿no? Por eso muchos critican a esta teoría porque dice, ¿no? Dicen que el alumno solito no podría llegar a adquirir el conocimiento que la humanidad a través de 2000 años ha alcanzado, ¿no? Solito no podría ser, ¿no? ¿No? O sea, es una ilusión, dice que lo que plantea el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que el alumno solito, o sea, que solito, por ejemplo, entienda la teoría de la relatividad de Einstein, solito, y que se sumerja en el internet, que se sumerja en los libros y que solito entiende eso, ¿no? Entonces, esa es la crítica que se le hace al aprendizaje por descubrimiento, ¿no? No sé si está entendido. Sí, profe, gracias. Ya, las 5 dice. Dice, el aprendizaje vicario consiste en observar un modelo y adoptar comportamientos similares mediante la imitación. Considerando este enfoque, señala el valor de verdad, verdadero o falso, de las proposiciones que reflejan el concepto de dicho aprendizaje, ¿no? O sea, nos están pidiendo casos de aprendizaje por imitación, ¿no? Eso es lo que nos están eh, pidiendo. Uno, María, ¿no? María estudia en un colegio de mujeres, donde asiste con una vestimenta que es uniforme para toda estudiante de dicha institución.
Acá no está presente el aprendizaje observacional, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está siguiendo una norma, ¿no? Una norma. Todo deben venir así, ¿no? Entonces, acá no hay la copia de un modelo, ¿no? Dos, Camila observa que su compañera va con una trenza francesa al colegio y le pide a su mamá que la peine con dicha trenza. Acá sí hay observación, acá hay imitación, ¿no? Clarito está la imitación, clarito está la observación, ¿no? Quiero igualito como esa trenza que tiene mi compañera, ¿no? Tres, el maestro de danzas les enseña un paso de festejo donde deben menear las caderas. Las alumnas deben repetir dicho. Acá está clarito también, ¿no? Este modelo de aprendizaje es bien sencillo, ¿no? Acá sí no hay problema. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. ¿Dónde está falso? Acá la D, entonces. Esa sería la respuesta correcta, la D. 6. Dice, en la práctica educativa, un docente calificado puede reconocer a un estudiante capaz de autorregular su proceso de aprendizaje. A continuación, en la siguiente proposición, identifique el valor de verdad, verdadero o falso, respecto a las características que un docente podría detectar en un estudiante que practique el aprendizaje autorregulado, ¿no? ¿Quién es un ¿qué es un aprendizaje autorregulado? ¿No? Es una forma de aprender donde el estudiante utiliza la metacognición, ¿no? Ya utiliza la metacognición, sabe cuáles son sus limitaciones, sus fortalezas y sabe cómo estudiar, ¿no? Y además utiliza muy bien las estrategias de apoyo, estrategias afectivas de apoyo, ¿no? Es decir, es un estudiante que se motiva, ¿no? Que maneja la tensión, el estrés, ¿no? Entonces, ese es el tipo de aprendizaje autorregulado, ¿no? Ya, entonces dice así, uno, define claramente sus objetivos de aprendizaje y orienta sus esfuerzos hacia ello. Ya, esto es correcto, ¿no? Porque es parte de la metacognición, ¿no? Planificar. Entonces, acá está bien. Dos, necesita estudiar diariamente en grupo para aprender y motivarse. Necesita estudiar diariamente en grupo para aprender y motivarse. O sea, como que no tiene motivación intrínseca, ¿no? Que es lo que es típico de un estudiante autorregulado. Acá tiene motivación extrínseca, ¿no? Entonces esta la descartamos. Falso. Dice, puede ajustar sus estrategias según sus necesidades y contexto de aprendizaje. Eso sí, ¿no? La persona que corrige sus formas de estudiar, sus métodos, sus técnicas de estudiar, ¿no? Porque se da cuenta, es consciente, ¿no? Que no le trae buenos resultados, ¿no? Entonces, eso es metacognición, parte del aprendizaje autorregulado. Entonces, acá tenemos verdad, falso, verdad. ¿Dónde está eso? Acá la C. Acá hay un poco más sobre metacognición. Este señor fue el que descubrió, ¿no? El aprendizaje metacognitivo, ¿no? Y orientó a los maestros para que estimularan en sus alumnos el aprendizaje metacognitivo con esas tres estrategias: planificación, control y evaluación. Dice, existen diferentes estrategias metacognitivas que permiten un aprendizaje más consciente y eficaz. A continuación, relacione correctamente la estrategia metacognitiva con el ejemplo pertinente, ¿no? Ya. Entonces, las tres estrategias que estimulan la metacognición son la planificación, el control y la evaluación. A. Leo verifica durante su sesión de estudio cuánto va avanzando en lo que se propuso aprender, ¿no?
está casi literal como la teoría, ¿no? Está bien literal. Está bien literal. Acá no hay mucha reflexión. Entonces, esto corresponde a la estrategia de control, ¿no? Control. Es decir, cuando yo ya estoy realizando mi estudio, voy chequeando cómo voy aprendiendo, ¿no? Y si estoy aprendiendo bien, ¿no? Entonces, ese es control, ir verificando mi avance, ¿no? B, Ana diseña un horario de estudio en función a los cursos que requiere aprender. Ya, esto es clarito, planificación. Acá está bien. Y C, Aura compara los resultados que obtuvo en su examen con el objetivo inicial que se proyectó obtener, ¿no? Entonces acá ya estamos hablando de evaluación, ¿no? Comparar entre la planificación, ¿no? Lo que yo había proyectado y el resultado final, ¿no? Para hacer los cambios que se requiera y nuevamente volver a planificar otra vez, ¿no? Porque es un ciclo eso, el aprendizaje metacognitivo. Entonces, 1B, 2A, 1B, 2A. Ya, entonces acá está la D. La D. Ya, la 8 nos está planteando un tema que es una modalidad que utilizan muchos profesores, que el alumno aprenda mediante la metodología, ¿no? Del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Este, y, esta metodología en donde se identifica un problema social, ¿no? Se identifica un problema social y se involucran los estudiantes para que le den una solución, ¿no? Y que vayan allí a ese campo, ¿no? Y analicen, ¿no? Cuestionen, ¿no? Y planteen alternativas conjuntas, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces, eso es más o menos la metodología del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y como acá ya te está dando, siempre te tienen que dar algunos indicadores, ¿no? Para orientarte en qué tipo de respuesta es. Acá ya te está dando incluso, ¿no? Una señal, ¿no? De manera colaborativa, dice, ¿no? Entonces, del texto anterior es correcto inferir que, no, uno, el aprendizaje basado en proyectos se fundamenta en la teoría conductista. La descartamos porque no está hablando de estímulos y respuestas, ¿no? ¿No? Porque acá incluso está hablando sobre pensamiento, ¿no? Los estudiantes pueden planear, implementar y evaluar. Esto es algo cognitivo ya. Esto es cognitivo. Entonces, no se apoya en la teoría conductista. Dos, los estudiantes aprenden por recepción significativa. No, ¿no? O sea, acá no hay un maestro que le está dando contenido, ¿no? Lo descartamos. Y tres, es un caso ilustrativo de aprendizaje cooperativo. Eso sí está bien. Entonces, la única proposición correcta es la 3, ¿no? La E. Ya, acá en la 9 dice, una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que un alumno adquiere y emplea, y emplea dice, no, acá debería ser, y emplea intencionalmente como instrumento flexible para aprender significativamente, ¿no? Y solucionar problemas y demandas académicas. A continuación, relacione correctamente la estrategia de aprendizaje con el ejemplo pertinente, ¿no? Entonces, yo ya sé que organización significa convertir una estructura informativa a
una estructura informativa propia, no igualito como me la están presentando en el cuadernillo o en la clase, sino mi propia estructura informativa, ¿no? Por eso dicen mapa conceptual, cuadro sinóptico, ¿no? El mío, el que yo hago. Esa es organización. Repaso, copia literal de la información. Ese es repaso, copia literal, ¿no? Y eso se da con las técnicas de subrayado, ¿no? Básicamente. Elaboración es relacionar la información, ¿no? Relacionar la información que quiero aprenderme con algo que yo ya sé, ¿no? Muy bien, entonces la A dice, Gema subraya las ideas principales del texto que lee, ¿no? Entonces, acá ya estamos hablando, ¿no? De repaso, ¿no? Estamos hablando de repaso. B, Isa realiza un resumen del tema de la clase de literatura. Acá estamos hablando de elaboración. Es una técnica. Está un poquito literal, ¿no? El caso, muy, muy literal está. C, Abril elabora un cuadro sinóptico del tema de bioquímica, ¿no? Entonces eso es organización, ¿no? 1C, 2A. 1C, 1C, 2A. Esta de acá, la E entonces. Y la 10 dice, Mariana no logró ingresar a su segundo intento a San Marcos. A diferencia de la vez anterior, ella ahora ha reflexionado sobre los diferentes factores que han impedido aprender mejor y obtener el puntaje que requería para alcanzar una vacante. En función a ello, piensa en cambiar las estrategias que no le funcionaron y mantener aquello que sí le ayudó, ¿no? El caso anterior ilustra el concepto denominado entonces, este sí es un caso claro de metacognición, ¿no? La metacognición significa reflexión. Reflexión sobre los contenidos académicos, reflexión sobre mi forma de estudiar, ¿no? Reflexión sobre lo que yo quiero alcanzar, ¿no? O sea, ser consciente de cómo estudio, ¿no? Entonces, ese es metacognición. Muy bien, entonces hasta acá hemos concluido con la práctica.
Hola Mía, muy buenos días. Buen día, profesor. Le escribí al chat. Me Ya, gustaría que me ya, explique la pregunta 5, por favor. ya. De esta semana, ¿no, Mía? Sí, sí, profe, de esta semana. Ya. Ya. Entonces, el aprendizaje vicario de Bandura, que también se llama aprendizaje imitativo, aprendizaje social, ¿no? Nos señala que las personas aprendemos porque vemos un modelo, ¿no? Y copiamos la conducta de ese modelo, ¿no? O sea, nosotros de repente admiramos a una persona y queremos parecernos a esa persona, ¿no? En su actitud de cortesía, en su inteligencia, ¿no? En su trato. Entonces, eso es lo que dice el aprendizaje vicario, ¿no? El ejemplo tiene una gran influencia en el comportamiento. Entonces, nos están pidiendo que en estos tres casos identifiquemos, ¿no? ¿Dónde se presenta ese aprendizaje vicario imitativo? En la proposición 1 dice, María estudia en un colegio de mujeres donde asiste con una vestimenta que es uniforme para todo estudiante de dicha institución. Acá no estamos viendo una copia, ¿no? O por lo menos no está redactado en forma de que se vea que hay una copia, simplemente es una norma, ¿no? Entonces, cuando se da una norma, ¿no? Las personas se ajustan a ese criterio, ¿no? Entonces, esto no calza dentro de un aprendizaje por imitación, ¿no? La proposición 2 dice, Camila observa a su compañera, ¿no? Que va con una trenza francesa al colegio y le pide a su mamá que la peine con dicha. Acá sí hay una copia, ¿no? Hay una copia del comportamiento de la compañera de Camila, ¿no? Y quiere asumir también esa misma trenza, ¿no? Entonces está clarito esto, la 2. 3. El maestro de danzas le enseña un paso de festejo, donde deben menear las caderas, ¿no? Y las alumnas deben repetir. Ahí está también, está clarito esto, ¿no? Aprendizaje imitativo, ¿no? El término repetir, ¿no? Lo que el profesor está enseñando. Entonces, estos son los dos ejemplos que se ajustan al concepto de aprendizaje vicario, ¿no? Vicario significa aprender a través de la experiencia de otro, ¿no? Eso es lo que significa vicario. Entonces, la respuesta correcta acá viene a ser la D. Falso, verdadero, verdadero.
Gracias, ¿Qué, profesor. qué es lo que te ponía en duda, Mía? Ah, la 3 porque como decía que tenían que imitarlo, entonces yo pensé que no podía entrar en la categoría Ujú. por ser justamente una acción ya predeterminada o ordenada, por así decirlo. Por eso Ay, pensé ay, que no ay. era. Pero ya la entendí, gracias. Ya, ¿Y la 8 cómo sería, profesor? ya la Esta 8. semana también. Ya. Entonces, acá nos están diciendo que, mira, los profesores utilizan una metodología de aprendizaje que se llama aprendizaje por proyectos, ¿no? O sea, en vez de enseñar conceptos, el profesor, ¿qué hace? ¿No? El profesor identifica una experiencia, ¿no? De la vida cotidiana que tenga que ver con ese concepto que quiere enseñar, ¿no? Y los manda a hacer un trabajo, ¿no? A los chicos. Por ejemplo, si su profesor de psicología quiere enseñar el tema de socialización, entonces los manda a los chicos eh, para que trabajen, ¿no? Experiencias de buena o mala socialización, ¿no? Mala socialización, ¿no? Niños abandonados, ¿no? Albergues donde están los niños abandonados, ¿no? Entonces, ¿qué efectos produce esa mala socialización, esos niños con ausencia de padres, ¿no? Entonces, los alumnos tienen que ir a trabajar sobre ese tema, ¿no? Pero de manera cooperativa, ¿no? De manera cooperativa. Esa es la esencia de este modelo de aprendizaje que utilizan algunos profesores, ¿no? Entonces, dice, los estudiantes pueden planear, implementar y evaluar actividades con fines que tienen aplicación en el mundo real, más allá del salón de clases, ¿no? Claro, ¿no? Es una realidad el tema del abandono de niños, ¿no? Por parte de sus padres. Del texto anterior es correcto inferir que, uno, el aprendizaje basado en proyectos se fundamenta en la teoría conductista. No, porque acá está hablando incluso de aspectos cognitivos, ¿no? O sea, los estudiantes tienen que planear, o sea, pensar, ¿no? Implementar y evaluar, también pensar. O sea, no hay una relación de estímulo-respuesta. Entonces, descartamos la proposición uno, ¿no? La proposición 2, los estudiantes aprenden por recepción significativa. En recepción por aprendizaje significativo, el profesor da un contenido curricular, un contenido académico. Y los estudiantes para aprender, tienen que activar sus conocimientos previos, sus experiencias previas y relacionarlo, ¿no? Ese es el meollo del aprendizaje aprendizaje significativo. Y acá no está hablando sobre eso, o sea, no está hablando que le diga que los estudiantes deben apoyarse en sus experiencias previas, ¿no? Por lo tanto, no es coherente la proposición 2 con el contenido del modelo de aprendizaje cooperativo, ¿no? Porque en realidad es un aprendizaje cooperativo, ¿no? Incluso hay términos que te están induciendo ya, ¿no? A la respuesta. Y 3 es un caso ilustrativo de aprendizaje cooperativo, ¿no? Esto sí es cierto, ¿no? Porque la idea es que este grupo de chicos trabajen, ¿no? De manera interrelacionada, ¿no? Entonces, sobre caso de la realidad concreta, ¿no? De nuestro país, de nuestra comunidad. Entonces, acá la única proposición correcta es la 3, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta vendría a ser la E, ¿no? Gracias, profesor. ¿Y la última me podría explicar la 4, por favor? Ya, La última. la última, la última. Ya. Dice la 10, Mariana no logró ingresar a su segundo intento a San Marcos, ¿no? A diferencia de la vez anterior, ella ahora ha reflexionado sobre los diferentes factores que han impedido aprender mejor y obtener el puntaje que requería para alcanzar una vacante.
En función a ello, piensa en cambiar las estrategias que no le funcionaron y mantener aquello que le ayudó. El caso anterior ilustra el concepto denominado, ¿ya? Cuando el alumno no evalúa, reflexiona sobre los contenidos que tiene que aprender y las estrategias más propicias, más eficaces para aprender ese contenido, ¿no? Eh, allí está haciendo metacognición, ¿no? La metacognición es una estrategia em, superior a las estrategias cognitivas, superior al repaso, superior a la elaboración, superior a la organización, superior a la supervisión de la comprensión, ¿no? ¿Por qué? Porque em, la estrategia metacognitiva significa aprender a aprender. ¿Cómo yo aprendo mejor? Y cómo yo corrijo aquello que no sirve para que yo aprenda mejor, ¿no? ¿No? Entonces, yo soy consciente de cómo son mis procesos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué me funciona y qué no me funciona, ¿no? Y eso generalmente pasa a los chicos, ¿no? Comienzan a hacerse ya, asumir actitudes metacognitivas los chicos de la academia, de la pre, cuando ellos se dan cuenta que la forma como estudiaban en el colegio tienen que cambiarla, ¿no? Ya no tienen que estudiar igualito como estudiaban en el colegio, acá en la pre, porque acá la pre no les va a preguntar con la manera de recordar datos, ¿no? Como les pedía los exámenes del colegio. Entonces, cuando se dan cuenta de eso y que necesitan mejorar su comprensión, mejorar la aplicación del concepto, entonces, ese alumno está haciendo, ¿no? Una estrategia de aprendizaje metacognitiva, ¿no? Entonces, a eso se refiere la número 10, ¿no? Por eso que la respuesta correcta es metacognición, ¿no? No sé Gracias, profe. si tienes Sí, alguna duda sobre este punto de la metacognición. no, Pues, lo que sí, la 4 me podría explicar. Esa ya, con ya, esa termino. ya. Para terminar con esto de metacognición mía, el autor de este concepto de metacognición, Flavel, dice que los profesores podemos desarrollar en los alumnos esta estrategia, ¿no? Metacognitiva cuando utilizamos tres procedimientos, ¿no? La planificación, el control y la evaluación, ¿no? O sea, que el alumno aprenda a, a, a diseñar, ¿no? Digamos así, un plan de estudios, ¿no? Un cronograma de horario de estudios, ¿no? Que aprenda a planificar. Eso es importante, que el alumno aprenda a controlar también, ¿no? O sea, si ya dice que él en su planificación ha dicho que va a estudiar estos tres temas y lo va a aprender en una semana, en ese tiempo de esa semana tiene que estar verificando realmente si está entendiendo o no está entendiendo, ¿no? Eso se llama control. Y la tercera es la evaluación. Terminó la semana, hay que hacer una evaluación en relación a la planificación, ¿no? ¿Se cumplió con el objetivo? ¿Se cumplió con la meta? ¿No se cumplió? ¿Por qué no se cumplió? ¿Qué pasó allí? ¿No? ¿Fui muy optimista? ¿No? ¿O fue muy pesimista en la planificación? Entonces hay que volver a corregir para de nuevamente planificar, ¿no? Entonces de esa manera los estudiantes van aprendiendo, ¿no? Estrategias metacognitivas en su estudio, ¿no? Muy bien, entonces ahora me estaba diciendo la pregunta número 4, 4, ¿no? 4, profesor, sí. Ya. Entonces acá dice, Marixa ha estudiado japonés y el último bimestre viajará a Japón para poder afinar el dominio del idioma. Sus maestros afirman que es importante aplicar lo aprendido en un contexto real.
Esta explicación se relaciona con la teoría del aprendizaje Raya, que permite relacionar Raya con la experiencia previa. Ya, acá ya te está orientando la respuesta, ¿no? ¿Qué teoría habla sobre experiencia previa, conocimiento previo? Utilizar eso, activar ese conocimiento previo para relacionarlo con la información que uno quiere aprender, ¿no? ¿Qué teoría hace? Habla sobre eso. Ya sabemos que es la teoría de David Ausubel del aprendizaje significativo, ¿no? Y este autor dice que el profesor no debe de venir, ¿no? Como si fuera una radiograbadora, ¿no? A exponer la información teórica, conceptual, ¿no? Sobre los diferentes temas, ¿no? Como si el estudiante tuviera una vasija en la mente, ¿no? Un depósito en la mente y que hay que allí depositar esos contenidos, esa información. No, así no se aprende, dice David Ausubel, ¿no? ¿Cómo se aprende? Cuando ese profesor, antes de dar ese conocimiento previo, a- antes de dar ese conocimiento nuevo, perdón, antes de dar ese conocimiento nuevo, ese profesor activa, ¿no? Las experiencias previas de sus alumnos en relación a ese tema. Tiene que hablar sobre eso, ¿no? Tiene que hablar sobre eso. Entonces, si yo soy un profesor de historia y quiero hablarles sobre la Segunda Guerra Mundial a mis alumnos, causas, consecuencias, efectos, se creó la ONU, todo eso, ¿no? Quiero dar toda esa información a mis alumnos. Entonces yo no voy a ir con el rollo, mi rollo teórico de frente, ¿no? Entonces, esta teoría dice, no, activa el conocimiento previo. El alumno no importa en qué nivel educativo se encuentre, secundaria, primaria o inicial, el alumno ya tiene conocimiento previo. O sea, no viene con su mente en blanco, ya tiene conocimiento previo, experiencias que las ha adquirido a través de los medios de comunicación, que las ha adquirido a través de la conversación con sus padres, ¿no? Entonces, quiero enseñarles sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una línea de conocimiento previo que puedo activar puede ser las películas, ¿no? A ver qué películas han visto sobre la Segunda Guerra Mundial. Y no faltarán los alumnos que me dirán, pues, la cantidad de películas que han visto, ¿no? El niño de pijamas a rayas, la lista de Schindler, ¿no? Pearl Harbor, ¿no? O sea, cantidad. Entonces, hablamos sobre esas películas, el contenido allí, ¿no? Cómo se comportaban los alemanes. ¿Qué cosa estoy haciendo? Activando conocimiento previo, ¿no? Y ya después doy mi clase, ¿no? ¿Y el alumno qué va a hacer? El alumno va a relacionar, comparar, enganchar y entender, ¿no? ¿Por qué se comportaron así los alemanes, ¿no? ¿Y por qué perdieron la guerra? Entonces, esa es la manera que David Ausubel señala cómo los profesores debemos de enseñar y cómo el alumno tiene que aprender, ¿no? O sea, el alumno, igualmente, esta es una receta también para el alumno, ¿no? O sea, el alumno cuando estudia tiene que relacionar, tiene que comparar, no puede estar leyendo, leyendo, leyendo. También tiene que estar imaginando, pensando, comparando, relacionando, ¿no? Entonces, esa es la manera de enganchar el conocimiento. Entonces, en este caso, está diciendo que él ya tiene información, ¿no? Ya tiene información. Entonces se va a Japón y en Japón recibe la nueva información, nuevos términos, nuevos contenidos sobre el idioma japonés, ¿no? Y ahí los relaciona, ¿no? Ahí los relaciona. Entonces, la respuesta correcta es la C. No sé si hay alguna duda. No, profesor, ya está todo mucho más claro. Muchas gracias. Ujú, ya. Gracias, profesor.